Bueno, o desde nuestro lado solamente comentar, bueno, primero obviamente agradecerles el tiempo al equipo de Black Toro, ¿no? El espacio que se están dando también en su agenda para poder darnos información importante. Yo creo que lo que estamos aquí ahora y los que seguramente verán el material más adelante, tienen clarísimo todo este mundo en el que estamos ahora mismo, que está súper dinámico, es un mundo loco, que termina también afectando directamente a la parte económica, que es algo que obviamente nos preocupa a todos y que el equipo de Black Toro lo maneja bien. Tenemos aquí a Santiago Solanet, el Portfolio Manager, y Agustín Pozzoli, que es Relationship Manager, ¿no? También, bueno, parte del equipo de Black Toro, que nos vienen, ellos son especialistas en inversiones y nos vienen a contar acerca de la toma de decisiones de inversión en un mundo en conflicto. Entonces, pasamos a que nos compartan la presentación y nos hablen respecto a este tema. Muchas gracias, Así es. chicos. Bueno, muchas gracias por la introducción y a todos por unirse al webinar. Yo soy Agustín Pozzoli, de vuelta Santiago Solanet. Trabajamos para una compañía que se llama Black Toro. Black Toro es una compañía de wealth management. Estamos basados aquí en Miami. Tenemos oficinas también en Argentina y tenemos operaciones comerciales en toda Latinoamérica, en Chile, en Colombia, en Perú, en México, en Venezuela. Y nada, la idea era contarles un poco de qué es lo que hacemos, cómo es nuestro proceso de inversión, cómo es la toma de decisiones a la hora de invertir y sobre todo en un mundo en conflicto. ¿Y por qué decimos, vamos a hablar un poco más fuerte entonces, por qué decimos un mundo en conflicto? Porque no solamente es el conflicto bélico, no solamente lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, o el conflicto de Medio Oriente, o lo que está pasando en China y Taiwán, sino que también hay situaciones en Estados Unidos mismo donde vivimos la mayoría de nosotros, temas de hay una recesión, no hay una recesión, qué está pasando con la inflación, qué pasó post pandemia, cómo nos perfilamos en un mundo que parece haber cambiado un poco con los parámetros normales. Entonces la idea es que, bueno, Santi Solanet, que trabaja acá al costado mío, es especialista en inversiones y les cuente un poco qué es lo que estamos viendo desde Black Toro en el sentido de las inversiones, cómo repercute eso en nuestra selección de activos. Ese es el siguiente paso de este webinar que lo vamos a hacer con una presentación. Y después de eso yo les voy a contar un poco sobre lo que es propiamente dicho invertir en Estados Unidos, factores a tener en cuenta y cómo asesorarse bien a la hora de hacer la toma de decisiones, no solamente de inversión, sino cómo tener en cuenta todo lo que es relevante para uno más allá de las inversiones. Vamos a compartir pantalla. Esta no. Sí, no, eso. Y ahí pongo. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? Bien. Sí, Bueno, nada, perfecta la presentación de Agus, mejor explicado imposible. Eh, bueno, yendo directamente ya a la parte de inversiones, antes de hablar de inversiones y antes de hablar de mercado, hay que primero tener un pantallazo y un view de lo que es la macro global y lo que hacemos nosotros para el análisis de inversiones y la toma de decisiones justamente es primero tener eh, una idea muy concreta y un view muy concreto sobre lo que está pasando en la macro, en la economía global, no solo Estados Unidos, que es por ahí lo más relevante globalmente, pero también en todo el resto del mundo como Europa y como también China. Pero en este caso nos vamos a focalizar por un tema de tiempo más que nada en Estados Unidos y porque también es el tema de más interés. Pero bueno, ahora avanzo. Este es el PMI, que es un indicador de actividad económica de las principales economías. Esta línea negra es el... ¿Para qué voy a cerrar acá? Sí, ahí está, perdón, ¿eh? Esta línea negra es el PMI de la zona euro. Esta línea roja es el PMI de Estados Unidos y este violeta es de China. Como pueden ver, esto es la caída de la pandemia, obviamente, y en el post-pandemia hubo un crecimiento bastante fuerte. Para explicar un poco este índice, arriba de 50 es un crecimiento positivo y abajo de 50 es una contracción de la actividad o es una caída. Entonces, siempre que vean la línea arriba de 50 es positivo y cuanto más arriba mejor. Acá, como pueden ver, en 2021, toda esta recuperación post-pandemia que nos tomó a todos por sorpresa, por lo menos al principio,
Ahí se pueden ver. Por lo menos al principio fue muy fuerte en Estados Unidos. Bueno, fue muy fuerte en Estados Unidos. En la zona euro empezó a pegar más tarde y si bien fue fuerte, fue menos fuerte que Estados Unidos, y China, que ya venía con varios problemas arrastrados con todo el tema de real estate. Si bien fue la primera en recuperarse post pandemia, después creció y se recuperó, pero de una forma más desacelerada. Después, en el transcurso, entrando a 2022, con la inflación que crecía a niveles de casi del 9% en Estados Unidos y también en el resto del mundo, y la Fed y todos los bancos centrales empezaban a subir la tasa de interés, se empezó a ver una desaceleración y una caída en el nivel de actividad en 2022, que posteriormente se empezó a recuperar acá de vuelta a niveles positivos en 2023, que después vamos a ver las razones, y en el último tramo también se ve un repunte, aunque en Estados Unidos, aunque en Europa y en China ya de vuelta cerca a niveles de 50, que sería una zona neutral. ¿Para qué? Ahí está. Este es el dato de PBI, actividad económica, y la contribución a la tasa de crecimiento de los distintos, digamos, segregándolo por distintos sectores en Estados Unidos. Estas siempre son tasas de crecimiento anualizadas. Acá podemos ver que en 2021 el PIB creció un 5,8%, un crecimiento altísimo que después en 2022 se desaceleró. Acá en 2021 el consumo privado fue muy fuerte. En 2022, por las razones que indiqué anteriormente, desacelerando ese crecimiento bastante fuerte en comparación con el año anterior. Y 2023, de vuelta, una recuperación del crecimiento del PBI, especialmente en el segundo semestre. Ahora, si vemos acá y nos metemos un poquito más profundo, podemos ver que gran parte está explicado por la inversión pública o por el gasto público, que explica una buena parte de este crecimiento, aunque también el consumo privado digamos, fue muy relevante en este sentido, sobre todo la parte de servicios, que acá explica gran parte del crecimiento del PBI en el consumo privado. Si comparamos en el último trimestre específicamente del 2023, el servicio creció 1,5 contra 0,3 y 0,4 de bienes durables y no durables. Ya entrando en 2024, sigue habiendo un crecimiento, pero se está viendo una desaceleración. En el primer trimestre creció 1,4 el PBI, el consumo privado un 1%, y acá en bienes durables y bienes no durables ya se está viendo una caída de la actividad, digamos, del PBI, pero servicios sigue sosteniendo al consumo privado, lo que figura acá el 1%. Y por el lado del consumo e inversión pública, todavía seguimos viendo números positivos, un poquito menos, pero ya en el segundo trimestre de 2024, que este es digamos, el dato actual, o el adelanto, de vuelta vimos un rebote del 2,8%, el consumo privado repuntando un poco más, aflojando un poco servicios, pero rebotando un poquito, durables y no durables. Y por el lado del consumo y la inversión pública siguen números positivos y sigue aportando el crecimiento del PBI. Este es el Nowcast, que es con los datos que, digamos, de la Fed de Atlanta, que va incorporando, y es un número más actualizado, está bastante en línea con lo que vimos acá. Y esto es perdón. Por atrás. Ahí está. Y esto es la zona euro. Es el mismo análisis en la zona euro. 2021 un crecimiento bastante fuerte del 6%. 2022 aflojando, pero igual en niveles elevados en 3,5%. Ya 2023, a diferencia de Estados Unidos, una desaceleración fuerte en el crecimiento, solo creció 0,5 en el PBI, la zona euro, y bueno, acá segregado por trimestre, ya en el segundo semestre de 2023 ya se ven números más cerca de cero. 2024 fue el principio, el primer trimestre fue positivo, y para el segundo trimestre de 2024 se espera un 1% de suba. Básicamente, tanto en la economía de Estados Unidos como en la Europa, se ve una desaceleración en el crecimiento del PBI respecto a los años anteriores. Y esto también va de la mano de la inflación núcleo en las principales economías. Así como la actividad está aflojando, también lo está haciendo la inflación, que fue todo un tema el año pasado. En Estados Unidos la inflación núcleo llegó a estar en niveles de casi 9% o 9%. En la zona euro tuvo niveles más bajos de inflación, pero igual creció bastante, también llegando a niveles del 7%, que tengamos en cuenta que la zona euro generalmente tiene tasas más bajas, y esto aplica a tasa de inflación o también tasa de interés, y China
que también niveles de inflación bastante más bajos, pero también lo que está pasando en China es una tasa de crecimiento más baja al lado de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que el famoso tasas chinas es algo que en los últimos 3 años dejamos de ver y está creciendo a tasas normales, podríamos decir, y esto también se ha reflejado en la inflación, que China también está en un contexto muy difícil para el real estate y eso está afectando a toda la economía. Pero hago un freno acá. Podemos ver que en los últimos meses se está viendo una desaceleración de la tasa de inflación a pesar del rebote que vimos por abril, y se está viendo tanto en la zona euro como en Estados Unidos, ya llegando a niveles del 2% si vemos la variación trimestral anualizada. Esto es la variación de los últimos 3 meses, lo anualizamos, porque a veces agarrar el último dato de inflación puedes llegar a una conclusión que no es la correcta porque un dato solo no te dice mucho, entonces es mejor agarrar 3 datos los últimos 3 meses y trabajar sobre eso que agarrar el último dato. Esto es, no quiero entrar en algo tan técnico, pero es el spread de tasas, de la en las tasas en Europa contra las tasas en Estados Unidos, y esta es el tipo de cambio del euro-dólar, ¿no? A medida que la tasa juega a favor para Europa, perdón, tenés tasas más altas en Europa en relación a la tasa de Estados Unidos, se fortalece el tipo de cambio del euro, digamos. Acá, ¿qué pasa? La relación de la tasa en Europa con la tasa en Estados Unidos es negativa. Es más alta la tasa en Estados Unidos que la tasa en Europa, entonces eso atrae más flujos hacia el dólar, hacia Estados Unidos. Acá, ¿qué pasa? Fue mucho más negativa esa relación en 2022, con la tasa en Estados Unidos bastante más alta que la de Europa. Después Europa empezó a hacer el catch-up, empezó a subir más la tasa y la tasa se emparejó con la de Estados Unidos, un poco más, todavía siendo más baja, se fortaleció el euro. Ahora está bajando de vuelta y el euro está a niveles lateralizando, digamos. Y ahora enfocándonos a Estados Unidos, acá decimos el tesoro contra la Fed. ¿Por qué decimos esto? Porque por un lado tenés a la Fed que está intentando bajar la inflación subiendo la tasa y del otro lado tenés al tesoro que está gastando más y eso lo vemos reflejado en un déficit que llegó a ser de 8 puntos del PBI durante este año y ahora ya más en niveles del 6%, pero eso va en contra de lo que quiere la Fed, ¿no? Porque es ampliar el déficit implica dos cosas. Primero, tirar más plata a la calle y segundo, expandir la deuda y, digamos, necesitar más deuda, eso afecta a la inflación en sentido contrario, digamos, hace subir la inflación, como el Estado demanda más deuda, entonces, bueno, eso va en contra del objetivo de la Fed. Acá vemos la inflación PCE Core, que es el indicador que más sigue la Fed, y este es el CPI, que es por ahí más conocido por todos. Van bastante de la mano, son indicadores muy parecidos con algunas diferencias en cuanto a la composición. CPI contempla más alquileres, PCE tiene otros precios que también no es solo urbano, sino también rural. Y de vuelta acá se ve una tendencia que está bajando fuerte en estos últimos 3 meses, más allá del rebote de enero, pero también la tendencia desde 2021-2022 es a la baja y acercándose al objetivo del 2% que busca la Fed. Impacto del alquileres en la inflación núcleo, acá también. Esta es la variación de alquileres dentro de lo que mide la inflación núcleo. También bajando ese impacto, cada vez siempre ponderaba un número alto, un 1% sobre el dato de inflación. Por eso nosotros seguimos mucho alquileres porque tiene una ponderación muy alta, específicamente casi 40% en el índice CPI. Entonces, si te sube mucho alquileres, vas a tener una suba de inflación en el índice CPI porque pondera muchísimo. Bueno, ese impacto que fue muy fuerte en 2021 y 2022 y parte de 2023 está empezando a aflojar porque está empezando a aflojar alquileres y eso es una buena noticia. Y también para entender un poco la dinámica de lo que está pasando en Estados Unidos, por qué el nivel de actividad y por qué el consumo se mantuvo a niveles tan elevados tanto tiempo, es clave ver los ingresos personales y los gastos personales y también la tasa de ahorro. ¿Esto qué es? Esto es la tasa de ahorro. Si puedo ver, previo a 2019, la tasa de ahorro estaba en estos niveles, cerca, algo por encima del 5%, creciendo muy fuerte en 2020 y en 2021 también. Ahora vamos a ver por qué y qué pasó acá, obviamente la pandemia, pero vamos a ver qué. Y ahora bajando a niveles, hasta te diría abajo de lo que era prepandemia. Estos son los ingresos personales netos. Tuviste un crecimiento muy fuerte en 2020, que fue
digamos, arrancó la pandemia y el gobierno empezó a enviar cheques a las casas para poder sobrevivir a esa pandemia y con todo el temor que todos tenían sobre la economía. Siguió pasando la pandemia, bajaron los ingresos porque se dejaron de mandar cheques y en 2021 Biden de vuelta tuvo este fue Trump, este ya era Biden, empezó de vuelta a mandar cheques a la economía más todavía y a dar subsidios y hubo un crecimiento de los ingresos muy alto y acá se ve evidentemente y obviamente la tasa de ahorro, como pasó en principio de 2020, subió muchísimo y eso permitió a la gente hacerse de unos ahorros extraordinarios que obviamente empezaron a gastarlo y acá lo vemos en el gráfico de gastos personales como el gasto venía a niveles crecientes, pero bastante estabilizados. Vino la pandemia, cayó el gasto fuerte y en la recuperación durante la pandemia también fue bastante rápida. Obviamente menos que lo que fue el ingreso, por eso se generó esta tasa de ahorro, pero siguió creciendo bastante el gasto a un ritmo que no estamos acostumbrados. Y bueno, y lo que fue pasando es que a medida que los ingresos se fueron normalizando y los gastos siguieron en niveles elevados, la tasa de ahorro empezó a bajar, empezó a bajar y empezó a bajar a niveles más bajos que prepandemia. Hubo un rebote en 2023 porque acá también hubo un aumento leve del ingreso. Leve, es un aumento importante, pero leve comparado a lo que fue la pandemia, más que nada por el aumento del gasto público, que fue mucha infraestructura. Entonces acá tuviste un salto de vuelta en la tasa de ahorro y de vuelta el gasto creciendo, 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 ingresos estabilizándose un poco más y la tasa de ahorro ya baja a 5, abajo ya cerca del 3%. ¿Qué te dice esto? Que ya tenés gente, esto es un promedio obviamente, ¿no? Pero tenés más gente que está quemando ahorros que antes. Y eso es un dato a tener en cuenta de que la economía en general está ahorrando bastante menos que antes. eh, y bueno, y hay gente que hasta está quemando gastos. Entonces, ya no hay tanto lugar para que la gente siga gastando más si no te suben los ingresos. Digamos. Si los ingresos no suben, la gente va a empezar a gastar lo mismo o hasta hay gente que va a empezar a recortar gastos. Entonces, eso es un dato a tener en cuenta mirando hacia adelante y la economía del futuro. Esto es la demanda de empleo. Empleo es un factor clave que mira la Fed para tomar decisiones de política monetaria. Este es el empleo privado, sacando educación, salud y construcción, que son tres sectores donde hay mucho empleo público. Entonces, esto sería el empleo, la demanda de empleo privado y sacando estos sectores que hay mucho público, o sea, 100% privado. Y este es el total urbano, que incluye, obviamente, el sector público. Entonces, acá podemos ver que la demanda de empleo post pandemia creció muchísimo, obviamente se recuperó muy bien, ya hasta niveles superiores a la prepandemia, pero si vemos el sector privado, se estabilizó desde 2022 y no creció, mientras que el total urbano sí siguió creciendo la demanda de empleo y esto es explicado por el sector público. ¿Qué pasa? Acá podemos ver que el sector privado se mantuvo un poco más conservador en contratar gente. Obviamente siguió contratando gente, pero se mantuvo un poco más conservador que el sector público que siguió contratando gente e impulsó la demanda de empleo del total de la economía. Los salarios, podemos ver una tendencia parecida. Estos son las variaciones, vamos, así. Esta línea negra son las variaciones de los últimos 12 meses, anualizado. El total creció 3,5%, bienes en el último año fue lo que más creció, servicios bien, pero todos los sectores en general bien, comercio y transporte, educación y salud, los que más, los peores, por así decirlo. En los últimos 6 meses se vio una tendencia parecida, comercio y transporte todavía peor, ocio y hospitalidad mejor en los últimos 6 meses. Ya mirando más un corto plazo, en los últimos 3 meses, la variación de los salarios en el total crecieron arriba de 3,5, fue mejor de lo que veníamos viendo durante el último año, pero en bienes ya peor, en servicios mejor, en comercio y transporte igual de más abajo que el resto, y servicios empresariales mejor, educación y salud bastante mejor, y ocio y hospitalidad un poquito peor. Y el último dato, que de vuelta es un dato, no te marca una tendencia, pero es un dato que hay que ver, ya te marca que en el total cayó bastante la tasa de crecimiento cayó bastante, no es que están cayendo los salarios, sino que crecen a un menor ritmo en el total, y acá se destaca bienes, que tuvo una tasa de crecimiento bastante más baja de lo que veníamos viendo, comercio y transporte lo mismo,
y en el resto pasa algo parecido. Los costos laborales unitarios, acá la línea negra, también vemos que están cayendo, y esto es una buena noticia por un lado para las empresas porque les sale más barato contratar gente, pero también implica y muestra que hay una menor demanda de empleo y hay una cierta desaceleración en este sentido. Es positivo para la inflación en este caso porque si hay menos costos laborales unitarios, los salarios también van a desacelerar. Y ahora, habiendo visto este pantallazo de la macro global y la macro de Estados Unidos, y con la conclusión de que estamos viendo una desaceleración en las principales variables económicas, pero también con la conclusión de que estamos viendo una desaceleración, pero todavía no vemos datos que te preocupen y que digan estamos entrando en una recesión. O sea, son datos, ¿estamos creciendo más despacio? Sí. ¿Estamos cayendo? No. ¿Hay indicadores que te marquen una recesión? No. No quiere decir que haya probabilidad de recesión en el futuro, pero todavía no hay datos que te indiquen que la economía está muy fría y que hay un riesgo muy alto de una recesión. La economía está más fría que antes, pero 2023 fue un año muy bueno y es positivo que haya cierta desaceleración porque para bajar la inflación necesitas eso. Entonces, por ahora, el view base es más un soft landing que un hard landing, pero obviamente no descartamos ningún escenario, pero hoy los datos están indicando eso. Ahora, hacia adelante, hay que tener en cuenta que muchos hard landing o muchas recesiones no llegan así tan avisadas con datos económicos, sino que pasan por un cambio de expectativas fuerte de lo que puede suceder en algún sector específico o en el mercado, y eso te genera una recesión que después lo terminás viendo en las variables económicas. Entonces, por eso no descartamos el escenario de un hard landing. Esto es la tasa de los fondos federales, o sea, la tasa de la Fed, esperada por el mercado para diciembre de 2024, para diciembre de este año. Y esto, vamos así, está listo. A principio de año, el mercado esperaba que la tasa esté, la mayoría del mercado esperaba que la tasa esté en 404.25, o la línea gris esta es 375, 400 puntos básicos, o la línea naranja que es 350, 375. O sea, la mayoría del mercado pensaba que la tasa esté entre 3,5% y 4,25% para fin de año. Hoy la tasa de la Fed está en 5,35% aproximadamente, y estamos en mediados de agosto. Fue pasando los meses y la Fed no bajaba la tasa, la economía seguía mostrando señales de que estaba traccionando bien, y el mercado empezó a decir, che, la tasa no la van a bajar ya, sino que van a tardar más tiempo en bajarla, y se empezó a imaginar una tasa más elevada para fin de año, y hoy llegamos a que el mercado espera que para fin de año tengamos una tasa más en niveles de 5 o 5,25, o por ahí 4,75, 5%, para diciembre de 2024. Y esta es la curva de la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años. Esto fue diciembre de 2021, antes de que empecemos a ver un crecimiento de inflación. Teníamos las tasas cortas cerca de cero y la tasa a 10 años en 1,5. Empezó a crecer la inflación y la Fed a subir la tasa y llevó a toda la curva para arriba. Esto es diciembre de 2023, es esta línea media roja, con las tasas cortas más altas, pero similar las largas a lo que es hoy. Hoy ya estamos en agosto de 2024, que es esta línea celeste. Tenemos de vuelta las tasas cortas en estos niveles. La parte media de la curva un poquito más abajo, empezando a pensar que la Fed va a empezar a bajar la tasa y la inflación está controlada, pero todavía estamos lejos de los niveles previos que veíamos antes. Y esta es la tasa del bono a 10 años, esta es nominal, que es la tasa específica, y esta es la tasa real, que les contamos la inflación. Y si podemos ver, la tasa nominal hoy está en 3,8, estuvo en 5% a principio de año, fin de año pasado, pero está en niveles bastante altos si vemos los últimos 20 años o 25 años. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta, porque lo que obviamente generó esto es la alta inflación y la alta incertidumbre, y que la Fed empezó a subir la tasa y esto mandó todas las tasas para arriba. Pero si lo vemos ajustado por inflación,
Estamos también en niveles más altos de 2010, pero la tasa real es una tasa alta y eso tiene un impacto en la economía, evidentemente. Obviamente con la última baja de tasa que vimos en la tasa de los bonos, esto se acerca un poquito a niveles más promedio, pero en los últimos meses estuvimos conviviendo en un entorno de tasas reales altas y eso tiene un impacto en la economía, que es lo que estuvimos viendo en los últimos meses. Este es el índice de S&P 500 por sectores en los últimos meses. Si vemos acá, tenemos los distintos sectores de que componen el índice. El S&P 500 en lo que va del año viene rindiendo un 14,5%. Contales qué es el S&P 500 para por ahí si Bueno, alguien no sabe. el S&P 500 es el índice de acciones, para los que no saben, de mayor referencia de Estados Unidos que todo el mercado sigue. Está compuesta por las 500 compañías más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Y dentro de esas 500 compañías tenés distintos sectores como consumo básico, tenés consumo discrecional, perdón que vuelvo, consumo discrecional, real estate, healthcare, comunicación, tecnológicas, bancos y demás. Todos esos sectores se mueven distinto dependiendo cómo va evolucionando la economía y las distintas perspectivas para cada sector. Obviamente, en el último año y medio, en los últimos 2 años, vimos una performance de las acciones tecnológicas muy buena y del resto de los sectores bien, pero más o menos, y algunos te diría que hasta una performance mala. En el último año, que esto es una comparación de año contra año, todos los sectores positivos, pero acá se destaca el sector de comunicaciones, que es mayoría tecnológica, creció un 32%, claramente se destacó sobre el resto. Los bancos les fue bastante bien también, acá el sector de tecnología un 40%, y el índice de S&P 500, que tiene bastantes tecnológicas, creció un 22,5%. Está un 14,5% en lo que da del año, pero en el último mes empezamos a ver cómo hay una rotación en el mercado el mercado que está abandonando las acciones tecnológicas porque ya las ven más caras y tuvieron un crecimiento muy fuerte, entonces se está viendo una toma de ganancias y se están yendo hacia otros sectores más defensivos y también que están más atrasados en sus valuaciones, y empezaron a comprar otros sectores como consumo básico, utilities, algo de real estate, healthcare, y acá podemos ver cómo tecnológicas sufrió, cayó un 1,77% en lo que va de agosto. Eh, Energía también no le fue bien, pero esto más por una caída del petróleo. Los bancos que habían tenido también un buen año cayeron un 2,9 en lo que va del mes. El Nasdaq, que tiene muchas tecnológicas, cayó 2,3. Entonces se está viendo una rotación a sectores más defensivos. Acá para ver más concretamente el gráfico y tener una mejor imagen, en celeste es el sector tecnológico. En violeta es el sector de comunicaciones, que tiene mucha tecnología también. Y acá podemos ver lo bien que anduvieron, que después hubo una corrección fuerte en agosto, que es lo que vimos en el anterior cuadro, y ahora están recuperando. El índice S&P también muy bien en lo que va del último año, desde agosto de 2023. Y podemos ver que que el S&P, excluyendo tecnología y servicio de comunicación, estuvo mucho peor que los otros sectores. Acá hay un gap muy amplio que no se ve hace mucho tiempo. Eh, y esto es un poco por la exuberancia que se dio en el mercado de comprar acciones tecnológicas que la verdad que les fue muy bien en los earnings, crecieron un montón, todo lo de la inteligencia artificial ayudó muchísimo y generó una expectativa muy fuerte por las acciones tecnológicas, pero el resto de los sectores se quedaron muy atrás. Acá otro ejemplo de lo que pesa Nvidia en el índice, es una cosa de locos con lo que creció, pero acá tenemos una performance del S&P con Nvidia, incluyendo Nvidia, que hoy está en el top 2 de las acciones más importantes del índice, y acá un performance del S&P del índice sin Nvidia, y acá pueden ver la diferencia de performance sacando lo que es Nvidia, ¿no? O sea, eh, mucho de la suba del S&P y de las acciones en general está explicado por Nvidia y está explicado por la inteligencia artificial. Entonces uno puede decir, claro, el S&P anduvo muy bien, todo está muy bien. Sí, pero no. O sea, todo está muy bien,
pero lo que está muy bien es tecnológicas, lo que está muy bien es AI, el resto no sé si está tan bien. Y acá es de vuelta algo parecido, es el S&P 500, es la línea azul, y el S&P Equal Weight es la línea verde. Siempre, generalmente creció más el S&P Equal Weight, pero cada vez que hubo un boom de empresas tecnológicas, el S&P 500 creció más que el S&P Equal Weight. El S&P Equal Weight es básicamente el mismo índice S&P, pero que pondera igual a todas las compañías que componen el índice. Todos tienen la misma ponderación. Hoy las compañías del S&P tienen distintas ponderaciones, algunas más, otras menos. Hoy las acciones tecnológicas tienen una ponderación mucho más alta, entonces cada vez que suben las tecnológicas, sube más el S&P 500. Ahora, acordándonos de esto, que el S&P 500 subió más que el S&P Weight en los años 2000, acá que había pasado fue la crisis de las .com o la burbuja de las .com, donde todas las compañías de internet y tecnológicas subieron muchísimo, tuvieron valuaciones insólitas y se generó esta diferencia entre el S&P 500 y el Equal Weight, que después se corrigió fuerte y obviamente nunca se llegó de vuelta a estos niveles que fueron insólitos. Y hoy está pasando más o menos lo mismo, en otra medida, ¿no? Pero en 2020, 2019, prepandemia, pasó lo parecido, las tecnologías anduvieron muy bien, después se corrigió. Y ahora en este tramo, en 2023, de vuelta tuviste un crecimiento superior de las acciones tecnológicas, que todavía sigue ahí. Digamos, el cociente sigue performando mejor que el resto del mercado, y es lo que estamos viendo hoy. Y esto en algún momento pensamos que va a tender a normalizarse y que el resto de las empresas y sectores va a hacer un catch-up sobre las acciones tecnológicas. Acá de vuelta con lo mismo, voy a tratar de ir más rápido porque si no soy muy repetitivo. Esta es la performance de las Magnificent Seven Stocks, que son Nvidia, Google, Meta, Microsoft, Tesla, estas típicas grandes tecnológicas que anduvieron muy bien en los últimos años, sobre todo en el último año. Hubo una corrección fuerte en este último mes y el resto de los sectores o índices bastante más atrasados, sobre todo Russell 2000, que es el índice de compañías de pequeña capitalización, que estuvieron mucho más estancados. Tuvo un crecimiento fuerte en julio, pero corrigió de vuelta y sigue abajo. Ya pasando más a un análisis general del equity, del mercado de acciones. Este es el Equity Risk Premium, que es básicamente el rendimiento del S&P 500 o la tasa de rendimiento del S&P 500 de los earnings, de las ganancias de las compañías, comparado con el rendimiento que te da una tasa del bono del Tesoro de 10 años, que es más o menos la tasa libre de riesgo, ¿no? A largo plazo. Entonces, uno cuando analiza dice, ¿qué hago? ¿Compro S&P 500 o compro un bono del Tesoro de 10 años? Para que se escuche el audio, ya no me acuerdo. Perdón, hay micrófono abierto ahí. Ahí está. Bien. Si hago este análisis y quiero comprar acciones y veo que la tasa de bono tesoro de 10 años me da una mejor tasa que la tasa de ganancias que tienen las compañías del S&P 500, y por ahí me tienta más ir a un bono del tesoro de 10 años porque es un riesgo más bajo, no tengo tanta volatilidad como la que tengo en acciones. Entonces, esto lo que mide este gráfico es esa relación, lo que te paga de extra estar en acciones contra un bono del tesoro de 10 años, y casi siempre esta relación fue positiva, lógicamente, porque el estar en acciones, el estar en equity, implica un mayor riesgo y ese riesgo te lo tienen que pagar, si no, no justifica. Entonces, desde 2000 el promedio fue 2,6. Hubo momentos que te pagaba más estar en equity y hubo momentos que te pagaba menos. Hoy en día, el Equity Risk Premium está cerca de cero, acá hubo un rebote, volvió a bajar ahora, porque las valoraciones están muy caras, primero, de las acciones, comparado con la tasa de rendimiento que te ofrecen las acciones. Y además, el rendimiento de los bonos del Tesoro es muy alto. Hoy estás en niveles de 4%. Entonces, eso le saca una relación positiva a la ganancia que te puede ofrecer el S&P 500 contra bono del Tesoro y le saca apetito al riesgo. Entonces, uno viendo este gráfico puede decir, por ahí no es el momento de entrar en acciones porque no me está pagando lo suficiente el riesgo. Y como resumen y para terminar,
Y de vuelta, gran parte de la buena performance del equity es explicado por las grandes tecnológicas, empujado por los mejores earnings, por los avances en inteligencia artificial, también específicamente por Nvidia, que tuvo un muy buen impacto en resultados, obviamente, pero también hubo una expansión de múltiplos de evaluación a niveles bastante elevados que para que se sostengan necesitas un crecimiento en el largo plazo o en los próximos 2 años muy bueno que hay que ver si lo pueden cumplir y cumplir con esas expectativas. Y viendo los datos económicos, uno dice, con una economía desacelerando, va a ser un desafío seguir creciendo a estas tasas para las compañías y me parece que es momento de empezar a cuidarse cuando uno invierte en acciones. Si uno tiene una exposición muy grande en tecnológicas, por ahí cubrir una parte de la posición, o si uno quiere entrar a comprar acciones, bueno, no comprar muchas tecnológicas e irse más a otros sectores. Entonces es un poco las recomendaciones que nosotros estamos dando de ser más conservadores en acciones, no tomar tantos riesgos, ser cuidadosos, que probablemente vamos a tener mejores oportunidades. De vuelta, equities en zona de máximos no son los mejores momentos para entrar. Obviamente hubo una corrección en el último mes, hubo un rebote en la última semana, pero no estamos lejos de los máximos y si uno ve el gráfico en los últimos 3 años se ve un crecimiento muy fuerte y para sostener eso necesitas muy buenos resultados en los próximos 2 años. Pero bueno, de niveles de tasas se está viendo una buena rentabilidad en la renta fija, en los bonos del tesoro o en los bonos corporativos, que ajustados por riesgo, o sea, uno ve la rentabilidad es buena, pero ve los riesgos y los riesgos también son bajos. Entonces, ajustado por riesgo, te da una muy buena relación riesgo-retorno y eso es muy atractivo para el inversor para ir aprovechando, para devengar una buena tasa del 5 o 6% anual, con la tranquilidad de que es algo más seguro que en acciones y que tenés menos volatilidad y que estás encarando un escenario incierto de lo económico con todos los datos que vimos, pero también desde los conflictos, que es un poco el título de esta charla, que tenés conflictos bélicos en Medio Oriente, que eso puede afectar fuerte al precio del petróleo. Tenés conflictos en Europa con la guerra de Rusia y Ucrania, que hoy está siendo un poco más favorable a Ucrania, que está empezando a ocupar territorios rusos, y eso puede forzar a Rusia a firmar un acuerdo, pero también muy incierto. Eh, y después, bueno, todos los temas migratorios en Europa, en Estados Unidos, todo el tema de la tasa de la Fed, qué va a pasar, si la va a bajar, probablemente la baja en septiembre 25 puntos básicos, pero bueno, habrá que ver qué pasa de acá a septiembre. Tenés elecciones a fin de año, en noviembre, y no es una elección normal, sino que tenés dos lados muy polarizados, entonces eso va a tener consecuencias en el mercado, gane uno o gane otro. Y bueno, son todos riesgos que tenemos alrededor y al mismo tiempo vemos precios en acciones que no son baratos, y viendo esos precios y viendo los riesgos nos da la sensación de que hay que ser más conservador y aprovechar las tasas que estamos viendo en renta fija. Y esto es un poco nuestras estrategias de inversión que tenemos y ofrecemos a nuestros clientes. Eh, para resumir y ser más concreto, están ordenados desde la más defensiva y conservadora hasta la más agresiva. Esta es una estrategia muy defensiva que tiene todo renta fija. Esta es una más conservadora, pero tirando un poco más a moderada, que tiene algo de equity, pero mayoría renta fija. Esta es una balanceada que puede tener mitad-mitad. Hoy tenemos poco acciones, pero puede llegar a tener mitad-mitad. Y esta es una estrategia 100% de acciones, donde nos movemos por distintos sectores que nosotros vemos que pueden tener buenos retornos hacia adelante. Y este es el retorno desde el inicio. Algunas arrancaron a principio de este año, otras arrancaron desde el año pasado. Pero bueno, acá comparando desde el inicio, podemos ver que estamos ganándole al benchmark muy parejos con el benchmark. Por ejemplo, la defensiva le estamos ganando, en la diversified income estamos muy parejos, solo por decimales, pero con menos volatilidad. En la balanceada le estamos ganando al benchmark y con mucha menos volatilidad y asumiendo menos riesgos. Y en la equity macro estamos también parejos, un poquito abajo porque tenemos poca exposición a tecnológicas, pero últimamente estamos haciendo un catch-up con este índice que a veces estamos un poco arriba, la semana pasada estamos un poco arriba, ahora un poco abajo porque las tecnologías crecieron, pero estamos ahí muy cerca. Y acá para ver el gráfico, cómo estamos arriba de los benchmarks, acá estamos levemente arriba,
y con mucha menos volatilidad. Fíjense acá, esta caída la pudimos evitar porque veíamos de vuelta evaluaciones muy caras en principio de 2022 y evitamos el mercado de acciones y nos pusimos muy corto en bonos del Tesoro y pudimos evitar esa caída que hubo en acciones y bonos que sí tuvo el mercado, que es esta línea más dorada, y esta es nuestra estrategia de la línea negra, y pudimos sortear este año difícil con menos volatilidad y menos pérdidas, y después participar de la recuperación, que si bien acá hubo una recuperación más fuerte, hoy estamos bien posicionados para lo que estamos viendo y seguimos arriba del benchmark. Y acá en la equity macro también estamos más conservadores, y acá vemos como el benchmark performó bastante mejor, pero en el último mes el mercado convalidó nuestro view, corrigió el mercado, nosotros estamos más conservadores y tuvimos una corrección mucho más baja, cuidando bastante la cartera de los clientes y teniendo mucho cuidado con los riesgos que tomamos, y hoy ya estamos muy parejo con el benchmark. Bueno, esto es un poco lo de inversiones y mercados que tenía para mostrar. Le dejo la palabra a Agus y cualquier pregunta, más que bienvenida. Sí, ahí, bueno, gracias a todos por estar escuchando. Espero que no los hayamos aburridos con tanto gráfico y datos. Me parece un par de conclusiones para contarles qué es lo que hacemos dentro de Black Toro. Toda esta información que nosotros les contamos ahora es información que nosotros analizamos, que es fundamental para nosotros a la hora de tomar decisiones de inversión. Cómo nos portamos con los portafolios, cómo nos perfilamos, qué estamos viendo, si vemos que las tasas de interés van a bajar, de qué manera nos posicionamos. Toda esta data nosotros la tomamos y me parece que acá hay algo bastante importante para resaltar. No nos subimos a las tendencias, no compramos una acción porque todo el mundo esté comprando esa acción, sino que nosotros tenemos nuestro análisis de fondo y con ese análisis tomamos las decisiones de inversión. Y creo que hay algo muy importante que decía Santi al final. No solamente estamos buscando rentabilidad para los portafolios de los clientes, sino que es rentabilidad ajustada por riesgo. Uno a veces cuando el mercado va para arriba, todos queremos subirnos al tren y estamos todos contentos, que está todo bien, pero ¿cuántos nos aguantamos que ver que nuestro portafolio de inversión cayó 10, 15% un año malo? Pocos de nosotros. Entonces, en la mayoría de los casos, y con nuestra experiencia, los clientes suelen ser un poco más conservadores de lo que dicen ser, y cuando uno no se prende tanto a la suba, te dicen, che, ¿qué pasó que nos quedamos afuera? Pero cuando el mercado baja, te dicen, ok, compro, gracias por tener asesores cuidando mi portafolio. Les quería contar, para cambiar un poco la onda de lo que viene siendo este webinar, voy a trazar un paralelismo entre lo que es ser un asesor en inversiones independiente, como es Black Toro, y el mundo de las inversiones en general. Y se los voy a contar con una historia con los autos. A mí me gustan mucho los automóviles desde hace muchos años. En Argentina, cuando vivía allá, hice varios talleres de mecánica y mucha gente, muchos amigos me preguntan a veces a la hora de comprar un auto. Les voy a contar una situación real que me pasó en febrero de este año. Estábamos comiendo un asado con un amigo y me dice, Aus, finalmente me voy a comprar un auto. Y yo le digo, bueno, contame qué auto, te acompaño, me divierte, vamos a ver autos, mañana vamos y te acompaño. Me dice, no, estuve mirando que me gusta mucho una Jeep Wrangler, pero no mucho más información. Yo le digo, mira, Jeep Wrangler tiene 4 modelos distintos, tenés de 2 puertas, de 4 puertas, informate un poco más. Yo esa noche llego a mi casa y me pongo, entro a las páginas de Jeep y me pongo a ver las especificaciones del auto, los distintos tipos de motor, modelos, etcétera, y los reviews de la gente sobre los autos. Cuestión que al día siguiente vamos y lo acompaño a la concesionaria, empezamos a ver. Y yo le digo, mira, antes que quedarte con un solo modelo, vayamos a un multimarca y veamos qué hay. Porque vos viste una que te gustó, pero por ahí hay algo que te guste más, o por ahí hay algo que tenga un mejor precio. Veamos un poco dentro de todo lo que hay, qué es lo que te gusta. Fuimos, miramos y me dijo, me gustó mucho la Jeep Wrangler. Bueno, entonces le digo, ahora sí, vamos a la concesionaria de Jeep y vayamos a elegir el modelo. Entro con él y empezamos a discutir si era de la de 2 puertas, 4 puertas, que tenía que llevar a la mujer con los amigos, entonces que le prefería una de 4 puertas que tiene mejor baúl. Habíamos quedado, conclusión, Jeep Wrangler de 4 puertas, el techo que se saca manualmente y básica, porque él va caminando todos los días a la oficina, la iba a usar solamente los fines de semana cada tanto. ¿Qué pasa? Me llama mi jefe por teléfono, era un día feriado, me llama por teléfono y estoy 45 minutos hablando con mi jefe más o menos. Vuelvo y mi amigo había cambiado completamente todo. Estaba probando una Jeep Wrangler último modelo,
con el techo que se levanta automáticamente, con calentadores de asiento. Y yo lo agarro y le digo, ¿para qué necesitas calentadores de asientos en Miami? Que vivimos con calor todo el año entero, que se te va a derretir todo el cuero. La pantalla más grande no la vas a usar para absolutamente nada. No te sirve comprarte un automóvil tan caro, siendo que lo vas a usar una vez por semana. ¿Por qué les cuento esto? Porque con el mundo de las inversiones puede pasar algo parecido. Uno a veces va y tiene un asesor financiero, que en realidad no es un asesor financiero, es un vendedor. Y él tiene que vender productos, que no está mal. Él sabe que su trabajo es vender. ¿Qué te vende? Te vende acciones, te vende bonos, te vende fondos de inversión. Pero realmente saben, el asesor financiero se toma el trabajo de saber qué es realmente lo más importante para cada uno. ¿Qué vemos ahí nosotros? Que hay un poco de conflicto de interés. ¿Qué es este conflicto de interés? Al asesor financiero le conviene que vos compres y vendas y compres y vendas, como al vendedor de la concesionaria de autos le conviene que vos compres el auto más caro porque se va a llevar la comisión más alta. Ese es el mundo del brokerage, que necesitamos que alguien haga ese trabajo de la venta, pero trabajar con un asesor financiero independiente como es Black Toro es trabajar con alguien que no tiene conflictos de interés. Nosotros, por regulación americana de acá de Estados Unidos, no podemos cobrar comisiones a la hora de recomendarle cosas a nuestros clientes, con lo cual evitamos completamente ese conflicto de interés. ¿En qué deviene esto? En que los clientes van a tener los portafolios de inversión más óptimos, hechos a medida para ellos, y probablemente con menores costos, tanto transaccionales como de custodia. Eso es un poco básicamente lo que hacemos en Black Toro y me gustaba contarles esta historia porque a veces uno va con un discurso que a la gente le cuesta entender ese paralelismo. Lo que nosotros siempre decimos es, si vos tenés inversiones, te recomendamos 100% trabajar con un asesor financiero independiente, que no necesariamente es Black Toro, pero tener un asesor independiente porque necesitas a alguien que mire tu portafolio, que no tenga conflictos de interés y que pueda recomendarte lo que es lo mejor para vos. Más allá de eso, y habiéndoles contado un poco qué es lo que hacemos, nos encantaría también tener tiempo para charlar con cada uno de ustedes que tenga intención de hablar. Creo que cada persona que tenga una cuenta de inversión abierta, ya sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, se merece la oportunidad de que alguien le vea de manera independiente cuál es la composición de su portafolio, si tiene sentido, cuáles son los costos que está pagando, porque hay cosas mucho más complejas y lo que hacemos desde Black Toro es un poco más que armar únicamente un portafolio de inversión. Más allá de que nuestro asesoramiento es personalizado para los clientes, lo que les mostró Santiago son unas estrategias de inversión que nosotros seguimos por perfil de riesgo, que no se alejan mucho de lo que les recomendamos a los clientes, porque a la larga son nuestras estrategias ideales, pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de invertir, y sobre todo nosotros que estamos acá en Estados Unidos, a la hora de invertir en Estados Unidos. Por ejemplo, hay temas de situaciones fiscales tanto en sus países de origen como en Estados Unidos. Los extranjeros que invierten en Estados Unidos tienen hasta un 40% de impuesto a la herencia sobre la inversión de activos americanos. Con lo cual, si uno invierte como extranjero dentro de Estados Unidos, tiene que tener en cuenta o tiene que tener mucho cuidado de no estar invirtiendo más de $60.000 en acciones americanas porque empieza a regir un impuesto a la herencia de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no somos especialistas impositivos, pero sí lo tenemos en cuenta y cuando vemos que los clientes lo necesitan, les recomendamos trabajar con estudios jurídicos. Es fundamental entender la situación impositiva de un cliente a la hora de hacer recomendaciones de inversión. Porque yo siempre le digo a los clientes, vos tenés $1.000.000 y estás todo invertido en activos americanos. ¿De qué te importa la rentabilidad de la cual yo te hable si el día que vos te morís tenés que pagar $400.000 de impuesto a la herencia? Toda la rentabilidad que pudimos conseguir en los últimos años se fue a la basura. Y es algo bastante fácil o relativamente fácil de chequear. Nosotros qué hacemos, cómo estructurar los patrimonios, cómo armar lo que se llama un family office, hereditaria, planificación patrimonial, planificación de distintos planes a corto, mediano y largo plazo, entender qué pasa si uno quiere planificar una herencia con anticipación, cómo cuidar el portafolio de los clientes, si uno quiere, por ejemplo, hacer un fondo de educación para sus nietos, por ejemplo. Todo eso son cosas que nosotros tenemos en cuenta. Y después hay algo que es muy importante. La selección del lugar donde voy a invertir. Los clientes no tienen una cuenta abierta dentro del Black Toro, sino que nosotros los asesoramos en qué banco elegir o qué broker elegir. Porque como les dije antes, en el ejemplo de los autos,
nosotros no somos una concesionaria, pero nosotros vamos a guiar a los clientes hacia la concesionaria que es 100% necesaria, la necesitamos. ¿Qué es la concesionaria? Son los bancos o los brokers, como puede ser los que trabajamos nosotros, JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America, Interactive Brokers, Pershing, StoneX. Bueno, hay millones y hay tantos que hay algunos que se adaptan mejor a las necesidades de cada uno. Nosotros de manera independiente vamos buscando cuál es el mejor para nuestros clientes y vamos a negociar los costos en favor de ellos y vamos a armarles el portafolio de inversión dentro de esos bancos o brokers. Pero bueno, eso era un poco, les queríamos contar en primer lugar la parte más interesante de todas, que es lo que les contó Santi, qué estamos viendo nosotros hoy en el mundo, qué estamos viendo para Estados Unidos, porque esto no solamente repercute en un eventual portafolio de inversión, pero en cada una de sus actividades también. Cada uno de ustedes trabaja o es dueño o participa en alguna empresa y es importante el contexto macroeconómico para lo que es la toma de decisiones para cada uno de nosotros dentro de una empresa. Por ejemplo, sé que hay varios acá que tienen compañías de logística. ¿Qué pasa cuando hay una escalada bélica? ¿Qué pasó en 2022 cuando empezó todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo fueron los costos de transporte de ese momento? Bueno, todas esas variables, nosotros leemos muchos informes, pero más que leer informes, analizamos datos. Todo lo que les mostró Santiago antes, que para mí es fundamental mostrárselo, ese es el análisis de datos que nosotros hacemos que guía nuestra toma de decisiones a la hora de invertir. Y no se diferencia mucho, y con esto termino, y por ahí después, si quieren hacer preguntas, respuestas, o eventualmente también bienvenidos a contactarnos. No se diferencia mucho el análisis que hacemos para empresas privadas que para empresas que cotizan públicamente, porque a la larga lo que miramos es lo mismo, que es lo que está de fondo. Y la única diferencia es que una empresa decidió hacerse pública o privada y vos tenés expectativas de mercado de por medio. Pero a la larga hay mucho paralelismo entre lo que pasa en una empresa privada y una empresa pública. Entonces, este análisis que hacemos sirve tanto para la toma de decisiones de inversión en los portafolios de inversión, como para la toma de decisiones estratégicas a la hora de cada uno manejar sus propias compañías. Hasta ahí estamos, espero no haberlos aburrido. No, por el contrario, les agradecemos la información. De hecho, bueno, nos quedamos con esto de que si bien sabemos que la economía está desacelerada, pero seguimos creciendo, ¿no? Hay un crecimiento de repente un poco más, digamos, como que más tranquilo, ¿no? Pero acá los únicos acelerados creo que somos todos nosotros en nuestra vida, es una locura. Y tomarnos este tiempo para que podamos digerir esta información, creo que sí es importante para todos, ¿no? No sé si tienen por ahí alguna consulta, no sé, algún comentario que quisieran hacer. José, ahí Iván está ya se José sumó levantando la también. mano. Sí, tenía una pregunta muy interesante la conferencia, la verdad que bastante con los pies en la tierra. Mi pregunta es, ustedes no cobran comisiones, dijeron, que son fiduciarios, cobran por lo que gana ¿cómo funcionan sus honorarios? Muy bien, nosotros somos fiduciarios, el RIA, que es la licencia que tenemos nosotros acá dentro de la SEC, es Registered Investment Advisor, asesor registrado en inversiones, nos obliga a la responsabilidad fiduciaria, con lo cual el tema de no cobro de comisiones no es una elección propia, fue una elección propia al haber armado la compañía, pero es una obligación que tenemos ante Estados Unidos. ¿De qué manera cobramos? Tenemos dos esquemas distintos. Puede ser por el rendimiento de los portafolios de los clientes, podemos participar en las ganancias de los portafolios, o si no, la manera más tradicional y con la que mejor trabajamos con los clientes es cobramos un porcentaje sobre lo que administramos nosotros. Un porcentaje fijo, anual, eso es todo lo que podemos cobrar, es muy transparente para los clientes y es totalmente independiente de cuánto pueda rentar un portafolio. ¿Por qué tenemos los dos esquemas? Porque hay, de vuelta, el asesoramiento nuestro es muy personalizado y hay de todo tipo de inversores y queremos tener esquemas que se adapten lo mejor posible a la necesidad de cada uno de los clientes. Súper, gracias. A usted por la pregunta. Perfecto, gracias. Tengo también una pregunta Ricardo. corta. Sí, bueno, igual agradecer Bien. sin duda la valiosa información y todo el expertise
que nos han brindado al respecto. Creo entender que están orientados a un manejo de portafolios en la bolsa a través de las acciones, ¿correcto? O también manejan fondos de inversión. No, también, a ver, sí, es manejo de portfolios en la bolsa, sea acciones, bonos, commodities y cualquier activo que cotice en bolsa, pero también invertimos en fondos de inversión que pueden ser de este tipo de activos, que esa parte generalmente la manejamos nosotros, no nos metemos mucho en fondos, salvo algunas estrategias específicas y muy concretas que vemos que agregan valor al cliente. Pero también hay fondos de private equity, fondos de venture capital, fondos de real estate, que hoy por ahí no estamos tan metidos porque vemos que hay un riesgo bastante grande ahí, las valoraciones están muy caras, pero sí lo tenemos en scope para eventualmente entrar, o hay algunos casos muy específicos de private equity o private credit que vemos como una buena alternativa para clientes, pero en resumen, cualquier inversión que sea buena para el cliente, sea que cotice en bolsa o sea algo privado, es algo que tenemos bajo nuestro análisis y se los ofrecemos al cliente, no como un producto que nosotros le queramos vender porque no cobramos nada de eso, sino porque es algo que vemos que le agrega valor al cliente y le va a dar mejores retornos a todo por riesgo y eventualmente va a hacer crecer su patrimonio de una manera sustentable. Entonces, sí, vemos todo tipo de inversiones, también inversiones en economía real, si a un cliente quiere comprar o quiere invertir en algún proyecto de economía real, sea del sector que sea, también ahí podemos ayudarlo con el equipo que tenemos acá, así que es muy amplio el servicio que podemos dar. Sí, agrego a lo que dice Santi. Tenemos clientes que van desde los $250.000 hasta family offices que tienen $400 millones. Y tenemos distintos productos o estrategias pensadas para cada tipo de clientes puntuales. Como se imaginarán, una familia de $400 millones tiene muchas necesidades más allá del portafolio de inversión dentro de un banco, con lo cual miramos mucho, estamos ayudando a algunos clientes que están con desarrollos inmobiliarios acá en Estados Unidos o en distintas partes de Latinoamérica. Tenemos clientes que están explotando minas en Argentina, por ejemplo. Entonces, vamos armando las necesidades en base a las necesidades de los clientes, tenemos pensado distintas soluciones. Lo que decía Santi, que es muy relevante también, todo el mundo de private equity, venture capital, real estate, todo eso nosotros los miramos porque son tipos de activos y es parte de nuestro análisis macroeconómico. Y después, en base a los ciclos de mercado, vamos viendo dónde nos conviene posicionar los portafolios para que el retorno pague el riesgo que se toma, claramente. Ok, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a vos. Perfecto, no sé si alguien Una, tiene sí, alguna... ¿Marco? Sí. sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Agustín y a Santiago por esta exposición. Y quería preguntar si hay un promedio, si ustedes tienen un promedio del rendimiento de sus clientes. Y eso por un lado, y por otro lado, bueno, una sugerencia a, a Juan Carlos de nuestra Cámara, porque según el Banco Central de Reserva del Perú, ha habido un volumen muy alto de capital peruano que ha salido entre el 2021 y 2023, alcanzaron 22.500 millones de dólares. Entonces, la sugerencia es colgar esto en la página web de la Cámara, que sé que es muy visitada, ¿no? Peruano que sale del extranjero y viene acá a los Estados Unidos, visita la página web de la Cámara y seguramente van a encontrar la grabación de este webinar y probablemente también van a querer llamar a los expositores para esto, así que sería una buena idea colgarlo. Bueno, muchas gracias Marco por el comentario también. Ahora vamos a hablar de... Sí, Sí, respondiendo a tu primera pregunta, el rendimiento promedio por año de un cliente promedio, que hoy nuestros clientes promedio son más moderados tirando al conservador, es aproximadamente un 6% anual. Y si te fijas, el rendimiento que puede tener hoy un cliente conservador, moderado, teniendo en cuenta que la tasa libre de riesgo hoy está en 5,3%, y es ese rendimiento también del 6 o 7% que se puede alcanzar anualmente en los próximos 2 años para un cliente conservador o moderado, para que se den una idea de los retornos que hoy, del que tuvimos históricamente y del que podemos tener en los próximos 2 años. sí, lo que hacemos nosotros con los clientes antes de empezar a trabajar es fijar expectativas.
hacer un perfilamiento de riesgo, vamos a buscar, más que por retornos históricos, porque uno nunca puede prometer el pasado, lo que decimos es, vamos a buscar con referencia contra la tasa libre de riesgo, cuánto queremos ganarle, cuánto queremos sacar. Si la tasa libre de riesgo está en 5, apuntamos a sacar un 6,5, buscamos un poco más de riesgo, buscamos un 8%, tenemos un fondo de inversión propio dentro del Blacktoro que busca triplicar la tasa libre de riesgo, con lo cual la pregunta, Marco, es muy buena. Los clientes más agresivos han ganado bastante más. En el último año te diría quizás un promedio de 13%, pero no te quiero dejar este número porque es un número bastante mentiroso. ¿Por qué? Porque las tasas están altas también. Con lo cual, contarte yo a vos, decirte el agresivo ganó 13% el último año, la verdad que sería bastante engañoso de mi parte porque es un escenario de tasas altas, Y es que un las acciones escenario, subieron un montón también. las acciones suben un montón, entonces esas cosas confunden mucho. Nosotros preferimos trabajar, me parece mucho más honesto, decir, vamos a apuntar en un mediano o largo plazo a este retorno esperado y vamos seteando esas expectativas con los clientes. Más allá de eso, tomo tu segundo punto. Gran parte de nuestro trabajo, obviamente, siendo BlackToro no es una compañía argentina, es una compañía americana, justo nosotros dos somos argentinos, pero tenemos empleados de varias nacionalidades de Latinoamérica y es una compañía americana orientada hacia latinoamericanos. Gran parte de nuestro trabajo es ayudar al aterrizaje suave del inversor latinoamericano dentro de Estados Unidos. Es asesorarlo con la responsabilidad fiduciaria, no solamente en el portafolio de inversión, por eso que decía antes, sino darle una visión 360 de lo que son las finanzas, con lo cual te agradezco un montón el comentario, Marco. No quería, a veces uno no se quiere ir por las ramas, pero bueno, parte de nuestro trabajo es ayudar a que el aterrizaje a Estados Unidos, ya sea de manera física, o sea con sus inversiones primero y después físicamente, que pasa mucho, que sea la forma más amena posible, que nadie salga estafado de esto, porque es un mercado bastante complicado también. Entonces ayudamos mucho a lo que es ese aterrizaje, desde la apertura de la cuenta de banco hasta cómo estructurarse, hasta cómo invertir y a dónde invertir. Gracias. Muchas gracias a usted. Así es. Y un poco también sobre lo que comentaba Marco, justo ya habíamos hablado con el equipo de Black Toro y les habíamos comentado, bueno, que se está grabando esto, que será difundido en nuestros canales, ¿no? Es algo que vamos a, de todas maneras, a distribuir entre nuestros miembros e interesados. Y también les hablaba sobre estamos revisando la posibilidad, de eso se tiene que dar ya este año, de generar este tipo de actividades, pero de forma presencial, ¿no? Y eso es lo que también estábamos conversando con Iván. Entonces, la idea es generar un conversatorio porque sabemos, así como bien lo dice Marco, hay un interés creciente para poder decidir sobre el destino de las inversiones, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos muchos peruanos que han migrado con un capital interesante, importante, y están viendo cómo distribuirlo. Y a veces pasa eso que dicen, que puede encontrarse por ahí a un soporte que no es el adecuado y termina siendo estafa, ¿no? O sea, o de repente pueden tener toda la mejor intención, pero no la experiencia, ¿no? Sí, Entonces hay situaciones medio complejas que se están dando y tener el soporte de un equipo como el de ustedes yo creo que está súper, súper bueno, ¿no? totalmente, totalmente. Han habido casos de no malas intenciones, pero sí malas decisiones de inversión y de gente que por ahí recién llegaba y no conocía mucho Estados Unidos y fue por ahí con el primero que conoció y han habido malas experiencias y lo conocemos de primera mano de clientes nuestros que son ahora que vienen de otras inversiones de antes Ujú. y sí, y tomaron riesgos innecesarios con por ahí las personas que no eran las adecuadas, que con las mejores intenciones del mundo, pero sí, digamos, se tomaron muy malas decisiones y eso afectó fuerte en sus patrimonios. Sí, por eso vuelvo a lo de antes, nosotros somos analistas, nosotros miramos qué hay de fondo, pero necesitamos a los vendedores de productos, necesitamos a los brokers, necesitamos a los que hacen real estate, a los que necesitamos a todos. Lo que hacemos nosotros es un análisis muy exhaustivo de fondo para asegurarnos que la toma de decisiones de inversión sea la mejor. Nada más que eso. Finalmente lo que ofrecen aquí también es que ustedes tienen esta mirada a los códigos locales, ¿no? Que de repente desde Perú, desde Argentina, Chile, tú dices, no, que yo manejo bien mi dinero de esta forma, mis inversiones, etcétera, pero cuando llegas acá es otro chip, o sea, puedes tener los mismos códigos en ese sector, pero tienes que cruzarlo con otros insights, no sé, ¿no? Con otras herramientas también. Y eso es en lo que han estado fallando mucho, ¿no? Este es otro sistema.
Totalmente. Y dentro de Black Toro somos una compañía de más de 20 personas que cada una tiene un rol muy específico. Santiago está liderando un equipo de inversiones y en conjunto tenemos un portafolio de clientes que los manejamos nosotros, pero él hace las inversiones y yo me dedico a la relación comercial, yo hablo con los bancos, con los clientes, tenemos equipo de macroanalistas, tenemos equipo que analiza real estate, cada uno hace lo suyo y por eso podemos hacer un buen trabajo, porque cada uno se dedica a lo suyo. Que esa es un poco la propuesta de valor que ponemos enfrente a los clientes, es más allá de que por ahí el frente de la relación somos nosotros dos en nuestro portafolio de clientes, hay un equipo enorme de fondo que todos trabajan para cada uno de los clientes. Sí, es tener un equipo de lead, de un family office grande a disposición tuyo a costos competitivos. Es algo que, digamos, en otros tiempos tenías que ser un family office enorme para conseguir eso, hoy se puede conseguir a costos muy competitivos. Genial, perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera Bueno, hacer. quiero saludarlos, no sé si me escuchan. Iván, está por ahí. Hola Iván, ¿cómo estás? Agustín, Santiago, oye, bueno, como ya me imagino que les ha contado Juan Carlos, estoy por volar de Miami de regreso de Chicago, así que no pude entrar más temprano, pero por lo poco que escuché, de verdad que me pareció excelente su presentación. Como ustedes sabrán, también yo he estado en el mundo de las inversiones, ahora más dedicado a lo que es seguros. De verdad que la data es súper excelente. Sé que de verdad que tienen una oficina muy profesional. Así que yo lo único que puedo decirle a todos los que estamos aquí es que programen una cita con Agustín, con Santiago, para una revisión de sus inversiones. Me imagino que esa es una reunión completamente gratis, un análisis completamente gratis a todos los miembros de la Cámara, así que para que le den una ojeada a lo que tienen, si está bien, se quedan donde están, y ellos les pueden ofrecer algún tipo de corrección o redirigir fondos, ¿no? Eh, pues yo sé que ellos van a tener la mejor intención de ayudarlos, porque creo que, y quisiera también que muchachos puedan responder esta pregunta un poquito más exacta. Yo creo que la preguntó, no sé si fue Marco o Pepe, en cuanto a lo que es sus honorarios. Por lo que yo sé, Wealth Management, pues deben estar cobrando, no sé, creo que es 1%, 1,5%, 2%, ¿no? Basado en los valores acumulados. Ustedes tienen una tabla publicada. Sí, nosotros básicamente lo que hacemos, tenemos un fee promedio mucho más bajo que lo que vos decís, pues tampoco le vamos a estafar a los clientes. Nuestro general para los patrimonios que están entre 1 millón para arriba suele ser 0,75, pero con un tope, obviamente, por si vas a asesorar un patrimonio de 100 millones de dólares, no le vas a cobrar $750.000 por año. Y para los patrimonios de menos de 1 millón, dependiendo del perfil de riesgo, pero va entre 1 y 1,5. Nunca más que eso, y siempre, para nosotros es muy fácil valorizar nuestro servicio porque a la larga lo que hacemos es manejo de dinero, con lo cual, si en algún punto nuestro servicio, nuestros honorarios no se pagan solos, en un mediano plazo no servimos y tenemos que dar un paso al costado. Es bastante fácil de ver porque es muy, muy straightforward. Pero gracias Iván, entiendo, es un esfuerzo enorme conectarse al aeropuerto, así que gracias por el saludo, por las palabras y sobre todo también Gracias a ustedes. por unirte. Gracias. Oye, y luego, por último, ¿cuál es el mínimo entonces que ustedes están dispuestos a tomar en los clientes, vamos a decir, de la Tenemos Cámara o... $250.000 por un hecho de que las estrategias de inversión que armamos para ese tipo de clientes se compran más o menos con $250.000, con lo cual, para estar seguros, hablamos de ese número. Okay. Perfecto. Para avisarles también de que van a estar con nosotros y con Febichan el 22. Además, Sí, además. Así que ahí vamos a estar ahí con ustedes. Lamentablemente yo y Agustín no vamos a estar en ese evento porque nos vamos de viaje, pero de viaje de trabajo, no nos vamos acá. trabajo. Tenemos que ir a trabajar a Argentina un tiempito, pero está Santiago Roca, que también está acá en el webinar, que también... Está bien. Sí, veo. Llevamos a varios igual. Aprovecho- Vamos con otros 4 de Black Toro. Vamos de Perfecto. chilenos, venezolanos, capaz se suma el CEO Gabriel, todavía no puede confirmar, pero vamos a ir un buen equipo para lo de Febichano también. Perfecto, mi estimado. Perfecto. Gracias, Aprovecho chicos. el espacio Listo. para Ok, agradecerle muchas a Santiago gracias. Roca, que gestionó todo esto. Gracias, Santi, por
por todo el esfuerzo que estás haciendo con la cámara para Black Toro. Y a Juan Carlos también, a Mario, Santiago. a Iván, a todos. Gracias, chicos, un Gracias, chicos. gustazo. Esto, como le dijo ya, lo estamos publicando también en nuestras redes sociales, Sí. así que vamos a hacerle publicidad a este webinar, que de verdad que está muy, muy Bastante interesante. bueno, bastante bueno. Bastante. Muchísimas Una gracias. última cosa, Gracias a si fuera ustedes. posible. Sí, Mario, Marco tiene unas palabras, sí. Sí, yo sé que ustedes, lo acaban de decir, tienen personas de varios países, pero esto es un poco para jalando agua para nuestro molino, para el Perú. Yo hace poco escuché un podcast en donde se informaba que una compañía europea, la empresa más grande de fabricación de cemento, había invertido una fuerte cantidad de dinero en Perú comprando las empresas, Comaxa, compañía minera de agregados calcáreos, que es muy conocida, y otra empresa más. Entonces va a incursionar en la industria del cemento. Y escuchando ese mismo podcast, me enteré que las cementeras más conocidas son tres, las principales en Perú, Cementos Pacasmayo, Yura y la otra que no recuerdo, que tienen utilidades superiores al 30%. Entonces parece que eso hizo que esta empresa europea se interesase en invertir en el Perú, porque además hay un crecimiento, hay una demanda creciente. Este 30% no es del último año, sino son de varios años anteriores. Entonces, no pierdan de vista también el mercado peruano para las inversiones, ¿no? También se puede dirigir las inversiones a comprar Excelente el comentario, Marco, y nada, voy ampliando porque hay mucho para hablar de lo que hacemos nosotros. Cuando vinimos a Miami dijimos dos cosas: somos la puerta de entrada del latinoamericano en el mercado estadounidense, pero también, ¿por qué no?, ser la puerta de entrada del estadounidense en el mercado latinoamericano. Con lo cual, nosotros que hacemos análisis globales, cuando vemos oportunidades de inversión en cualquiera de los países del mundo que nosotros vamos analizando, tranquilamente está la posibilidad de poder invertir en compañías reales en Perú, en compañías desarrolladoras inmobiliarias, en distintas tipos de compañías que estén buscando capital. De hecho, es algo que es sumamente atractivo y nos han preguntado bastante, family offices, no solamente latinoamericanos que están aquí en Miami, sino también del resto de Estados Unidos, que nosotros asesoramos y preguntan por inversiones. Bueno, conocerán mucho que Argentina hizo mucho boom con Milei, entonces vienen y nos preguntan también, pero tranquilamente, Marco, lo que vos decís es súper interesante y es algo que nosotros siempre estamos abiertos a hacer, porque a la larga es lo que le genera valor a nuestros clientes. Y como no tenemos ningún sesgo a llevarlo para un lado o para el otro, siempre está abierta esa posibilidad de poder invertir, que además sería genial poder devolver un poco a nuestros países de origen también. Sí, gracias. Sí. Gracias, Marco, por la intervención. Y nada, gracias nuevamente al equipo de Black Toro, Agustín, Santiago Solanet, Santiago Roca también, por la gestión. Y yo creo que para todos ha sido una información súper importante. Como les decía, nos hemos detenido un poco para entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y prepararnos un poco también para lo que viene. Y estamos también tranquilos de estar dejando la grabación de esta presentación en nuestras plataformas para que ya los que no pudieron estar se enteren, ¿no? Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Y quedamos abiertos a cualquier consulta de ustedes o de las personas que miren el webinar de lo que quedó grabado. Así que. Dale, muchas gracias por todo. Ahí dejé mi número de teléfono y yo después reenvío toda la información tanto a Agustín Pozzoli como a Santiago Solanet, y ahí tienen la página web por si quieren ingresar. Gracias a todos por venir hoy. Gracias, Santiago. Perfecto, muchas gracias. Santiago, sí, un abrazo. Gracias. Ok, muchachos, hasta la próxima. Nos vemos en Miami. Espectacular la información. Buena, muchachos. Gracias, Ariela.